Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio sobre la representación gráfica de la función f de x que tenéis en la pizarra. Daros cuenta que es una función que está definida a trozos. El primer trozo, vamos a repasar rápidamente cuántos trozos son, hay tres. El primer trozo que va desde menos infinito hasta cero, lo voy a representar aquí en la gráfica de la función, ya que tenéis que, lo primero que tenéis que hacer es definir los trozos. El primero va desde menos infinito hasta 0, sin incluir el 0, x es menor que 0, y se define con una función cuadrática. El segundo trozo va desde 0 hasta 2, incluyendo desde 0 hasta 2. Entonces cojo el tramo en donde se define la función, va desde 0 hasta 2, ¿de acuerdo? Incluimos el 0, pero no incluimos el 2, y ahí se define como una función lineal. Y en el tercer caso, en el tercer tramo, va desde 2, incluyendo el 2, hasta más infinito, y se define como el logaritmo neperiano de x. Bien, vamos a hacer la representación gráfica en cada uno de esos trozos de la función. Vamos a borrar esto y vamos a empezar con el primer trozo. El primer trozo es una función cuadrática, ya sabéis que es una función cuadrática, es una función de segundo grado. Vamos a ponerlo aquí, una función de segundo grado. Vamos con el primer tramo. Se ve bien, supongo. Vamos con el primer tramo, una función cuadrática. Es una expresión de este tipo, ax cuadrado más bx más c, donde hay dos elementos fundamentales. Uno es el coeficiente de x cuadrado, esto ya lo hemos visto en otros ejercicios, el coeficiente de x cuadrado que es a, donde si a es mayor que 0 me está diciendo que la gráfica tiene las ramas hacia arriba, y si a es menor que 0 me está diciendo que las ramas son hacia abajo. En este caso, como la función f de x es x cuadrado más 1, a vale 1, por lo cual estoy en el primer caso, en donde las ramas se definen hacia arriba. Bien, y luego otro elemento fundamental en la parábola es el vértice. El vértice que es un punto del plano y tiene dos coordenadas, la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Os recuerdo cómo se calcula. La coordenada x del vértice se calcula con la expresión menos b partido por 2a. ¿Vale? En este caso, como estoy en el primer caso donde las ramas van hacia arriba, va a ser un mínimo de la función. Y la coordenada y del vértice va a ser la imagen en la función precisamente de ese punto que hemos calculado. Bien, nos vamos a centrar, esto es en plan general, por intentar dar un repaso rápido, y vamos a centrarnos, ya sabemos que a vale 1, por lo tanto las ramas son hacia arriba de la parábola, mal me ha salido aquí, vamos a ponerlo un poco mejor, las ramas son hacia arriba, y vamos a calcular la coordenada x del vértice. En este caso será menos b, b es 0, no hay término de grado 1, por lo tanto tendré menos 0 partido por 2a, a es 1, es decir, que es 0, y la coordenada y del vértice será la imagen de la función en el 0, que es 0 al cuadrado más 1, que es 1. Por lo tanto, el vértice de esta función sería un 0, 1. Cuando la x es 0, la y es 1. Bien, en este caso, daros cuenta que el valor x igual a 0 no está incluido, pero es justamente el punto de transición, el punto de cambio. Está en la frontera y me interesa cogerlo en x igual a 0. El vértice, o sea, la coordenada y del vértice sería 1. Por lo tanto, en el caso de existir la función, esa función cuadrática en todo su dominio, ese punto estaría incluido, pero como estoy en esta función definida a trozos y el valor x igual a 0 no se reserva para esta función, sino que se va a reservar para función lineal, pues habría que pintar el agujero vacío. Sabemos que ese es el vértice, sabemos que las ramas van hacia... Uy, se me ha ido, me voy a quitar un segundo. Ahora, sabemos que las ramas van hacia arriba, ¿de acuerdo? Pues bien, pues ahora lo que nos toca es representar el tramo, el trozo izquierdo de esa parábola, y eso lo voy a hacer cogiendo una tabla de valores. Le voy a dar valores a la x, ¿dónde? En el tramo que va desde menos infinito hasta 0. Le voy a dar dos valores en donde la gráfica la pueda representar. Pues si le doy un valor muy pequeño, a partir del menos 2, del menos 3, me voy a salir fuera del plano, ¿vale? Entonces le voy a dar, por ejemplo, el valor x igual a menos 1 y el valor x igual a menos 2. Para x igual a menos 1
Sustituimos y f menos 1 será menos 1 al cuadrado más 1 y me da 2. Es decir, para x igual a menos 1, la imagen es 2. Recuerdo que este punto está vacío ya que la función en 0 no se define. Y hemos dicho que me da 2. Y para menos 2, la imagen en menos 2 es menos 2 al cuadrado más 1, que es 5. Por lo tanto, la imagen sería 5. Para menos 2, la imagen sería 5. Y ese sería el punto. Bien, daros cuenta que aquí, voy a representarlo en color azul, daros cuenta que ya tenemos el primer trozo definido de la función. Se define como un trozo de la función cuadrática x cuadrado más 1. No continúo con la función entre 0 y 2 porque ahí se va a definir, si os dais cuenta, como una función lineal, que es la que vamos a representar ahora. Función lineal que se representa entre 0 y 2, vamos con el segundo tramo. Entre 0 y 2, incluyendo al 0, pero no incluyendo al 2. Por lo tanto, voy a representar f de x igual a x más 2. Función lineal, que ya sabéis que en general, voy a hacer un recordatorio general, igual a mx más n, es una función lineal donde m es la pendiente, a m se le llama pendiente, y la pendiente lo único que me determina es si la función es creciente o es decreciente. Es decir, si m es positiva, la función es creciente, y si m es negativa, la función es decreciente. Que no se nos olvide que una función lineal, su representación es una recta. Y luego n, que es el término independiente, se le llama ordenada en el origen. Y es el punto en donde la recta corta al eje y. ¿De acuerdo? Bien, pues con estos datos generales me voy aquí a la función f de x igual a x más 2 y voy a empezar a representar la ordenada en el origen. ¿En dónde? En 0, donde la función sí está definida. Y la ordenada en el origen, si os dais cuenta, es 2. Por lo tanto, como n es igual a 2, ese punto ya lo tengo bien determinado. N vale 2, es decir, habría que coger este punto y rellenarlo. ¿De acuerdo? Porque ahí la función sí toma ese valor. El último trozo en el que se define la función lineal x más 2 es en 2. Voy a ver qué pasa en la frontera. Sé que no está incluido, pero me interesa para ver hasta dónde llega la función, ya que la función se define de 0 hasta 2 de forma continua. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver qué pasa en 2. Y también voy a coger un punto intermedio, por ejemplo, el 1. ¿Lo veis aquí el 1? Pues el 1 y el 2, donde sé que en 2 habrá que pintar un agujero vacío. O sea, un agujero, exactamente, eso. ¿Sí? Vamos a coger entonces una tabla de valores, donde voy a dar valores a la x para hallarla ahí. Le voy a dar el valor x, donde si x es igual a 1, pues sustituyendo la y valdría 3. 1 más 2 es 3. Si x vale 1, la y valdría 3. Ese es un punto. Y luego, si la x valiera 2, pero hago mención, recuerdo que para x igual a 2 la función ojo no está definida, pero me sirve para trasladar, o sea, para llevar la gráfica hasta el final del tramo en el que se define. Si la x vale 2, la y valdría 4. Es decir, si la x vale 2, la y valdría 4. Por lo tanto, en este punto 4 no se va a definir, se deja vacío. Entonces, como es una recta, la función se define, se representa de esa manera. Y ahora voy a representar, y esta es más rápida, aquí tenéis que utilizar calculadora. En el tercer tramo vamos a representar la función logaritmo neperiano de x, que es una función que ya sabéis, lo hemos visto en otros ejercicios, que su dominio de definición va del 0 al más infinito, que viene desde el menos infinito, se representa pegándose al eje y por la derecha, que corta a la gráfica de la función en el punto, o sea, al eje x en el punto 1, ya que el logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto el 1, 0 pertenece al grafo de la función, y bueno, y el resto, pues, acordaros que el logaritmo neperiano de x viene a ser una cosa similar a esta, ¿no? Bien, vamos a representarla en el trozo que va del 2 al más infinito. Y para eso simplemente lo que voy a coger es una tabla de valores, x e y, a partir del 2, incluyendo al propio 2. Entonces le voy a dar, por ejemplo, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y si queréis incluso hasta el valor 5. Para eso tenéis que usar la calculadora
Entonces vamos a ver, nos vamos a la calculadora, aquí la tenemos. Logaritmo neperiano de 2 es 0,69. El logaritmo neperiano de 3, que me da 1,09, 1,1, 1,1, redondeando. El logaritmo neperiano de 4, que es 1,4 aproximadamente, estamos aquí, 1,4, y el logaritmo neperiano de 5, que es 1,6. 1,6. Bien, pues con esos valores me vengo aquí para 2, donde sí está definida. Dice, nos vamos al tercer tramo, x mayor o igual que 2 se define como el logaritmo neperiano de x. Pues para 2, que sí está definida, me daría 0,69. 0,69 está aproximadamente por aquí. Otra vez. Ahora, lo pinto lleno, porque si está definida. Para 3 me daría 1,1, que el punto estaría aproximadamente por aquí. Para 4 me daría 1,4, que estaría por aquí. Para 5 me daría 1,6, un poquito más arriba. Entonces la gráfica de la función, si os dais cuenta, el logaritmo neperiano de x se representa como esa rama. Bien, vamos a analizar un segundo la situación. Si os dais cuenta, función definida a trozos, que va de menos infinito hasta 0. En el 0 la función cuadrática no se define, aunque termina para el punto 0,1, pero ahí no se define, ahí hay una discontinuidad. Una discontinuidad, si os dais cuenta, es inevitable de salto finito, porque continuamos por el 2, donde la función se va a redefinir como una función lineal que va desde el 2 hasta el 4, es decir, una recta, que es x más 2, ¿vale? Pero cuando llega a x igual a 2, como se puede comprobar en la definición de la función, pues el valor 4 no lo toma, lo pinto vacío. Ahí de nuevo hay una discontinuidad que es inevitable de salto finito de nuevo, ya que me voy al punto x igual a 2 e y igual a 0,69, en donde la función se va a definir como un logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de x. Y bueno, pues esta sería la representación gráfica de la función, en donde, bueno, también podemos hablar del crecimiento y del decrecimiento, aunque no nos lo pregunten en la función. La función crece, se pondría así. La función es creciente, vamos a ver, desde 0 hasta 2. El crecimiento y el decrecimiento siempre hay que buscarlo en el eje x. Y hay que mirar cómo va la función. Daros cuenta que de 0 a 2 la función crece. Entonces de 0 a 2, unión de 2 a más infinito, ya que en el tramo del logaritmo neperiano la función también crece. De 2 a más infinito. ¿Y dónde la función es decreciente? Pues solamente hay un tramo en donde la función decrece, que va desde en el tramo que se corresponde con la función cuadrática, y va desde menos infinito hasta 0. Ahí la función decrece. ¿De acuerdo? Esto por gusto. Bien, pues os espero en el próximo ejercicio y espero que os sirva. Hasta la próxima.